Buenos días, muy buenos días para todos y todas aquí en Domingo sin Estrés. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 6, 6 de febrero. Un día como hoy, de 1816, murió el gran Rubén Darío. Rubén Darío, Félix Rubén García y Sarmiento. Para muchos, uno de los más grandes poetas de la historia. Este hombre nacido en Metapa, Matagalpa, esto es en Nicaragua, de origen indio, humilde. Y un ser humano extremadamente inteligente y genial, ¿no? Poeta, bohemio. Cambió el curso de la poesía, de la métrica, del ritmo, de la sílaba, del acento poético. Un genio, ¿no? Y nació, había nacido en 1867, murió en 1916, si no me falla la memoria. Amigo de varios poetas dominicanos, de Fabio Fiallo, de Osvaldo Basil. Amigo de todos los franceses, de Verlaine, de Baudelaire, de toda esa gente, ¿no? Eh, de, de los simbolistas franceses. Anduvo el mundo entero. Recuerden que este Domingo sin Estrés llega gracias a Francia Valois o Francia Valois. Francia Valois es mortgage banker. Francia Brick también la encuentran. Ella es mortgage banker para préstamos, hipotecas, sobre todo la gente que va a adquirir por primera vez una casa. Pueden llamarla. Recuerden que ella es mortgage banker para todo Estados Unidos. Llame al 718-344-0819. Francia le asesora y le ayuda en ese campo. Primera compra, primer préstamo para una casa, hipoteca, Francia. Y recuerden también que llegamos gracias a la Casa del Mar, un restaurante maravilloso allá en Western, en el Bronx, donde esta gente tiene de todo y en un lugar precioso. Casa del Mar. Los dominicanos van y también van americanos, latinos, gente de todas las etnias y latitudes, porque es un lugar precioso y con un menú maravilloso. Bueno, Francia ha estado en comunicación con nosotros todos estos días. Llámela precisamente para estos casos de préstamos hipotecarios, compra de casa, y ahí ella le puede ayudar mucho y usted obtener ventajas muy satisfactorias. Bueno, decía de Rubén Darío, un tipo formidable, ¿no? Al final le voy a recitar un poema, si me acuerdo, de Rubén, pero hoy yo quiero hablar de la filosofía del egoísmo. Wow, la filosofía del egoísmo. ¿Es una filosofía? ¿Hay una filosofía del egoísmo? Sí, a través de la historia. Y vamos a buscar un punto de apoyatura para iniciar este brevísimo conversatorio hablando de el egoísmo humano, su enfoque filosófico, pero las ramificaciones, las derivaciones que tiene el de orden biológico, psicológico, moral, racional. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué nos volvemos egoístas? O como pregunta, ¿acaso nacemos egoístas? Lo vamos a ver en palabras. Miren, en el siglo IV antes de Cristo apareció un movimiento filosófico en Grecia, en Atenas esencialmente, que se llamó el cinismo. ¿Y qué era el cinismo? Esto lo fundó un alumno de Aristóteles llamado Antístenes. Antístenes lo había fundado, pero quien lo desarrolla y lo da a conocer es Diógenes, Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, y es por el que se hace un, un movimiento, vamos a llamar, universal, partiendo de Diógenes, pero el fundador es Antístenes. Ahora, ¿qué hace Diógenes? Diógenes, la palabra cínico primero viene de kianon. La K y la C en griego se funden en algunos vocablos.
Cianón o quianón significa como perro, quiere decir can. Can es perro. Entonces, era como buscar la humildad de los perros. No tener más de lo que necesita. La abundancia no te va a dar bien. Tener demasiadas cosas no te va a hacer más feliz. Prescindir de alguna incluso puede quitarte tormento. En fin, los cínicos están en la mesura, en el medio, en la medida de las cosas. Y es famosa el mito, ¿no? El relato de Alejandro, ¿verdad? Con uno de los estoicos, ¿no? De que le dijo, ¿puedo ayudarle en algo? En este caso a Diógenes, pero no de Sinope, sino a Laercio. ¿Puedo ayudarte en algo? Le dice, no, lo único que me puede ayudar es quitándoseme de ahí para que me dé el sol, la luz del sol, ¿no? Él metido en un tanque. Entonces, el otro movimiento es el de los estoicos. El de los estoicos es más cercano a nosotros, es del siglo III. Recuerden que viene de Máximo a Menor, del siglo III, y se conoce más por Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, que era un sabio y un filósofo que utilizó por primera vez la concepción de causa-efecto. Una acción te va a generar una reacción que va a ser de mal o de bien dependiendo de la elección que tú hayas hecho. Ahí tiene mucho que ver en el caso del estoicismo, la capacidad de soportar. Por eso se dice, soportó de manera estoica, es una redundancia. Aguantó de manera estoica. Persistió estoicamente. Porque el estoico está basado en, a diferencia del otro, que es el de la medida, el estoico es en la resistencia, en la capacidad de resistir incluso el mal, la carencia, la ausencia. Para el estoico, el mundo siempre tendrá para nosotros momentos, acciones, situaciones de placer y de dolor. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos pensar la manera en que concebimos el dolor. Marco Aurelio en Roma y Epíteto, que es del siglo IV antes de Cristo, del siglo III antes de Cristo, Epíteto, un filósofo que rompió muchísimos esquemas, está dentro de eso, de los principales pilares. Ellos aspiran a una concesión de bienestar, de placer, de tranquilidad, que se llama la eudaimanía. La eudaimanía viene de eudo, es como de la normalidad, del estándar. Y este es el otro movimiento antiguo griego, que es el estoicismo. Quiere decir en griego, el origen de la palabra estoico en griego, si me acuerdo, es una palabra compuesta que era como estoa poikile, que quería decir pórtico pintado, puerta pintada, porque era una columna que tenía muchos dibujos pintados y ahí era que ellos se posaban. Por eso se llama estoicismo o estoico, el estoa poikile. La puerta pintada, el pórtico dibujado, pintado, que era una columna que tenía unos relieves. Para ir terminando la parte histórica antigua, entonces el otro movimiento, así, del orden filosófico, que pensaba en el ser, sobre el ser, y para, de manera individual y autonómica, el ser humano debía de resolver sus problemas sin intermediación ni de dioses, ni de deidades, ni del mundo exterior. El escepticismo, que está basado en la duda. El escepticismo pone, como su nombre lo dice, es un escéptico, ¿no? Porque duda, cuestiona. La palabra escéptico en griego es escépticos, que quiere decir reflexivo, pensativo, dudante, el que duda. Más o menos esas raíces paren la filosofía del individualismo, que
es la filosofía del egoísmo. Entonces la filosofía del egoísmo, en tiempos ya modernos, parte con Arthur Schopenhauer, que no solo es considerado un pesimista, sino un hombre que defiende el egoísmo, porque como ustedes saben, ego es yo, ¿verdad? Y el egoísmo se convierte entonces como en una teoría, en una filosofía del yo, de la persona, de la individualidad. Schopenhauer nace por ahí por 1788, muere en 1860. Eh, Antes de Schopenhauer o después de Schopenhauer, uno de sus herederos fundamentales, además de Nietzsche, Nietzsche muere en 1900, exactamente empezando el siglo XX, nació en 1844. Nietzsche nació en el mismo año, el mismo periodo que nació la República Dominicana, 1844. Imagínense ustedes la ventaja que nos llevaban los alemanes, ¿no? Y los europeos. Nosotros no hicimos nación y república, más bien república en 1844, que es el mismo año en que nace Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más influyentes en el mundo occidental y en la cultura universal. Entonces, el anterior a Schopenhauer, o más bien, es que no duró mucho. ¿Por qué anterior? Porque solo vivió 41, 42 años. Estoy hablando del danés Soren Kierkegaard. Kierkegaard muere a mediados del siglo XIX, 1855 por ahí. Y había nacido en 1813, el mismo año en que nació Duarte, 1813. Por eso lo recuerdo. ¿Por qué menciono a Kierkegaard, a Arthur Schopenhauer y a Friedrich Nietzsche? Porque en una cuenta muy resumida, ¿verdad? Porque hay muchos más, pero en una cuenta resumida ellos conforman, vamos a decir, el edificio, ¿no? El andamiaje del pensamiento individualista, existencialista y de alguna forma de la filosofía del egoísmo. Kierkegaard es el primer pensador existencialista en términos documentados. Tiene unas muchísimas obras. Yo tengo una colección que me regaló mi amigo Emerson Soriano, que tiene todas las obras. Tiene Temor y Temblor, Lo uno y lo otro, el concepto de angustia. Este tipo se mete en temas que la filosofía no había tocado nunca. Dentro del campo personal, dentro del campo individual, dentro del campo ego lógico del ser. Por eso él es el primer existencialista. Era un hombre con una vida muy traumada. Él tenía un problema en la columna vertebral, tenía unas jivas, una joroba, pero nació un genio. No era ateo ni agnóstico, era creyente, pero era crítico de la iglesia. De la manera como la iglesia manipulaba en esa época, imponía, decidía sobre la vida de la gente y la manera como también terminaba imponiendo sus creencias de manera particular la iglesia como poder. Él fue un crítico de ello, pero no era ateo ni agnóstico, a diferencia de Nietzsche y de Schopenhauer, que los dos fueron ateos. Kierkegaard maneja de una forma formidable y escribe muy bello, aún en las traducciones, su texto. Aunque es de un país pequeño, que no era tan trascendente en términos intelectuales, este hombre no se conoció hasta poco después, que lo recuperaron los posteriores filósofos y pensadores. Pero quiero decir de Kierkegaard que él es, para la mayoría de los estudiosos de estos temas, el primer existencialista. De ahí de Kierkegaard viene el mismo Nietzsche, Heidegger, Levinas, todos, Sartre, todos los pensadores existencialistas que, saco a Levinas del existencialismo, pero todos los existencialistas que le continuaron. En fin, ¿qué es el egoísmo entonces? Bueno, como teoría es una teoría moral. Para los que defienden el egoísmo moral, es un imperativo que el ser humano piense en él en principio y solamente en él por su propio interés, de manera primera y primaria, por su propio interés. Es una tendencia que va contra el altruismo y la generosidad. Oigan esto, porque uno tiene que pensar en uno moralmente, en su propio interés. El otro término del egoísmo es el llamado
egoísmo moral o egoísmo ético, que es el mismo, que llega a un punto que se denomina solicismo cuando se radicaliza. Solicismo con P. Es ya un individualismo radical, rancio, que no admite ninguna concesión a lo colectivo, al otro. Fíjense que el otro, ad alterus, en latín, el otro es ante el otro, con el otro, ahí no cabe. Hay un elevado sentido del yo, un exagerado sentido del yo, y aparta lo otro. Por eso la generosidad cabe muy poco en esto. En el otro aspecto está el egoísmo racional. Es el uso de la razón para el interés propio, para beneficio propio, y de alguna manera es el campo de una filósofa de origen ruso, nacionalizada norteamericana, Ayn Rand. Ella lo defiende como el egoísmo racional contra cualquier tipo de enfoque colectivo, humanístico, central o de generosidad hacia los demás. Está basado en la concesión propia porque el egoísmo radical en este caso de la racionalidad es utilizar la razón para defensa propia, para interés propio, para beneficio propio, por encima de todas las cosas y lo demás después. Falta un egoísmo y es el egoísmo psicológico. El egoísmo psicológico está relacionado con la motivación. A diferencia del solicismo del que hablé, este es un egoísmo que postulan sobre todo los ilustrados y los hombres que parten del racionalismo del siglo de las luces y otros. Es una motivación. Hay un destacado pensador austríaco, Moritz Licht, que es el que crea la escuela de Austria, o de Viena, más bien, en el pensamiento científico, el círculo de Viena, el Wien-Krieg, o círculo de Viena. Ahí la exageración y búsqueda ulterior o suprema es el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer más elevado para satisfacción de uno, en uno. Entonces, el egoísmo psicológico postula el hedonismo como elevación y la satisfacción individualizada de uno mismo. Ya no quiero seguir clasificando porque hay diferentes clasificaciones, enfoques y escuelas. Ahora quedaría lo biológico. Lo biológico. ¿Nacemos egoístas? Bueno, para Richard Dawkins venimos con un gen egoísta. Este es un hombre que escribe de manera muy, muy acre. Es un evolucionista y un científico, biólogo. Tiene una obra que es una obra muy, pero muy conocida, que se llama El gen egoísta. The Gene Selfish. El gen egoísta. Él es el que primeramente utiliza el término meme para referirse a genes, pero de manera biopsicológica. Oigan esto, el meme es Richard Dawkins. Esta es una obra que se escribe en 1976. En el Caribe fue poco difundida, porque es una obra provocadora, ¿no? Es una obra rupturista y además un enfoque muy evolutivo de la vida y de las emociones, de los sentimientos, de la cultura humana. El gen egoísta es para Dawkins una estructura que viene con nosotros. Nacemos egoístas. Podemos modelar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de manifestarnos, pero venimos etiquetados, marcados por la biología humana para ser egoístas. Y entonces esta obra es sumamente, repito, de ruptura, ¿no? con todo el pensamiento anterior. Entonces, si vimos los filósofos antiguos, el cinismo, el estoicismo, si vimos
el cinismo, el estoicismo, el escepticismo. Si vimos aquí Kierkegaard, a Schopenhauer, a Nietzsche y al propio Richard Dawkins, entonces somos verdaderamente egoístas por naturaleza. Sí, somos egoístas por naturaleza. ¿Qué nos forja entonces? ¿Qué nos hace ser solidarios, empáticos, altruistas, generosos con los demás? La necesidad humana, la necesidad de cooperación, de asociación, la necesidad de forjar juntos comunidad. Comunidad viene de comunión, de unirse en comunidad. Y entonces la familia humana sobrevive porque coopera. Los primeros pobladores que no pudieron ser cooperativos, que no pudieron ser cooperantes, que no pudieron asistir de forma conjunta, no pudieron sobrevivir. Hay un caso que se ha estudiado mucho en la antropología forense y en el uso y descubrimiento de las ciencias paleontológicas, y es el Homo ergaster. No pudo sobrevivir porque era extremadamente disoluto en términos de sociabilidad. No podía generar, ni cooperar, ni casi fabricar nada, ni siquiera frente al frío, porque no tuvo la capacidad de cooperar, de asociarse. Y nosotros, la familia humana, 98% de nuestra sobrevivencia se ha debido a la vida en comunidad, a la vida asociativa. Y entonces, si somos egoístas, ¿cómo es que lo hemos conseguido? El imperativo de la necesidad, la obligatoriedad de persistir, porque el mismo mandato biológico que nos hace egoístas también nos hace obligadamente cooperadores, obligados cooperadores. Entonces el egoísmo puede ser biológico, antropológico, psicológico, moral, filosófico, pero la necesidad como imperativo supremo nos obligó en el tiempo a ir moldeando y doblegando las actitudes solicitas, egoístas. Fíjense que nacemos vulnerables, solitarios, frágiles. Necesitamos calor, compañía, hasta la adultez y hasta la vejez. El ser humano nace gateando, se levanta al mediodía, en la mañana nace gateando, al mediodía se levanta y en la tarde vuelve a gatear. Necesitamos compañía. Hoy hay muchas maneras de enfocarlo desde el punto de vista biológico y psicológico. Se habla de la empatía. Empatía es estar en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, vivir la vida del otro por momentos, por circunstancias, por dolor, por alegría, por la razón que sea, pero compartida, asistida. Entonces, en conclusión, el egoísmo es una condición humana. Thomas Hobbes decía, tanto Bentham, Jeremy Bentham como Thomas Hobbes hablaban de el hombre es un lobo para el hombre, sobre todo Hobbes. Homo homini lopus. El hombre es un lobo para el hombre. Aunque Rousseau se inscribía en la escuela de que era obligatoria y necesariamente social y que nacía bueno, que no era lobo, nacía bueno, pero la sociedad lo encadenaba y lo descomponía. Al fin y al cabo, se necesita una dosis de motivación, de impulso, de fuerza individualizadora, de fuerza egoísta. El problema es cuando el egoísmo se convierte en egocentrismo, en egolatría, es decir, culto al ego, a uno mismo, y cuando, sobre todo si se maneja poder, y también cuando el egoísmo se convierte en único norte, en única vía, en única misión. Por lo tanto, una dosis de egoísmo, de motivación personal individual, hay que pensar que se necesita. Pensemos, por ejemplo, Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando dio en la mesa y salió para la cabeza del puente. Juan Pablo Duarte. Bueno, pero eso no es egoísmo, porque por una causa común. Sí, pero el sujeto asume él una condición moral y única que en ese momento solo él encarna. Ahí se requiere una dosis de, más que de egoísmo, los alemanes le llaman
Islichkeit, mismidad, yoidad, que es propio de cada persona. Es como un sello único, individualizado, propio, irrepetible, lo que somos cada quien. Los franceses le llaman memete, mismidad. Al fin y al cabo, todos tenemos una dosis de eso. Pero la educación, la cultura, la necesidad, la sociedad nos impone, y qué bueno que es así, a vivir con los otros, por los otros, frente a los otros. Es decir, con los demás empáticamente. Así llegamos al final de esta filosofía del egoísmo brevemente, recordándole que un día como hoy murió Rubén Darío. ¿Y qué poema recuerdo de Rubén Darío? Nada más triste que un titán que llora, hombre montaña encadenado a un lirio, que gime fuerte, que pujante implora, víctima propia en su fatal martirio. Hércules loco que a los pies de Onfalia la clava deja y el luchar rehúsa. Héroe que calza femenil sandalia, bate que olvida la vibrante musa, quien desquijara a los robustos leones, hilando esclavo con la débil rueca, sin labor, sin empuje, sin acciones, puño de hierro y áspera muñeca. No hay tal poeta para hollar alfombra por donde cruzan femeniles danzas, que hiere rayos para herir la sombra, que escriba versos que parezcan lanzas. Bravo soldado con su casco de oro, deja el rastro y le prende entre lumbre, que embiste duro como embiste el toro, que clave firme como león la garra, relampagueando la soberbia estrofa, el rastro deja el esplendente lumbre, más allá del escándalo y la mofa, que no la alcance el águila en su cumbre. Señores, nos vemos. Recuerden que llamo gracias a Francia Valois o Francia Valois, y que ella tiene el 718-344-0819 Mortgage Banker para préstamos hipotecarios, primera compra de casa, todo este campo tan maravilloso de la finanza. Llame a Francia Valois y no dejen de visitar la Casa del Mar, restaurante maravilloso allá en Western, en el Bronx. Nos vemos el mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieve a las 7:30.